de voz. Al 22 94 95 96. Antepone el código 503. El mismo, pero en WhatsApp. Opiniones sobre la mesa. Aquí viene la entrevista. Bueno, con mucho agrado recibimos hoy en cabina de Radio Restauración al pastor general de Misión Cristiana Elim, pastor Mario Vega, ya está con nosotros y a él le vamos a dejar que salude a todos los medios unidos a través de CCR TV. Pastor, buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Quiero ver si logro saludarlos a todos. Vamos bueno, comenzando por los oyentes de la 100.5, Radio Restauración, ID FM 98.1, que es para el área de San Salvador. También la 540 AM, Estación de la Palabra. Radio Plenitud 98.1 en Santa Ana, Sonsonate y Aguachapán. 1450 AM de Radio Restauración para San Miguel. El INTV. Y luego las redes de creo que todas, ¿verdad? Estamos en todas las redes, así en es. todas las redes, bueno. Sí, saludos para todos los que nos ven por cualquiera de esos medios. Perfecto. Gracias, pastor, por acompañarnos un año más en esta entrevista que, según nos ha dicho en años anteriores, le sirve a usted también como celebración, digámoslo así, de su aniversario ministerial. ¿Qué tal está, hermano? Justamente regresa de una visita por nuestras filiales de Europa, más o menos lo hemos comentado acá en Pleno Día, pero si usted nos cuenta un resumen justamente de sus actividades pastorales en nuestras filiales en Europa. Sí, bueno, esta invitación para esta entrevista siempre me la piden, ya sea para el 14 de abril, que es la fecha del aniversario, o los días más cercanos, ¿no? Pero pues yo le explicaba a Ricardo que en esos días justamente no iba a estar porque tenía un compromiso con las iglesias de Suiza y de España. Así que por eso quedamos hasta esta fecha, porque yo apenas regresé el lunes pasado, antier, por la noche. Todavía estoy con el horario de allá y por eso es que no me costó nada despertarme para hoy. ¿Sí? A las 2:30 de la mañana ya me había despertado porque son las 10:30, ya casi del mediodía ya, ¿verdad? Entonces ya tengo ratos de estar despierto. Estuve en Ginebra con nuestra iglesia en aquel lugar, con el hermano Tony Castellón, que está al frente con su familia. Y después de eso estuve en la filial de Valencia, que es donde fue el deslave, hace 2 años ya. Y precisamente llegué por eso, porque los hermanos estaban reinaugurando el local de predicación. Porque ya recién lo habíamos terminado de adecuar para la iglesia cuando, creo que 1 o 2 meses habían pasado cuando vino la Dana, y entre todos los destrozos que hizo, pues también destruyó todo lo que los hermanos habían hecho en el local, todas las adecuaciones, el mobiliario, el equipo de sonido, es decir, hubo que comenzar de cero. Pero gracias a Dios que después de este proceso de 2 años después de la tragedia, los hermanos pues estaban reinaugurando, porque ya había sido inaugurado la primera vez. El local, que les quedó muy bien, muy adecuado, con todas sus áreas básicas muy bien distribuidas. Y paradójicamente la actividad no se pudo hacer ahí en el local porque no da la cantidad de personas que llegaron a los que puede recibir el local. Entonces, paradójicamente hubo que hacerlo en un salón rentado en otro lugar. Y después de eso estuve en la filial de Madrid, en el culto dominical, siempre compartiendo con los hermanos y las hermanas que se congregan ahí. Bueno, qué bien. Y qué importante debió ser para los hermanos recibirle y compartirle, ¿verdad?, las cosas que están viviendo, la expectativa que llevan para los próximos días. Bueno, hablemos ya, 46 años de un llamado que me imagino debió ser muy especial, ¿verdad?, para usted. Pero ahora
46 años después sigue firme, claro, ese llamado que usted recibió al pastorado. Sí, sin ninguna variación. Efectivamente, como acaba de decirlo, fue una experiencia espiritual y emocional, diría yo, muy, muy intensa. El llamado pues se concretiza en el año de 1980, pero yo pues había conocido al Señor 5 años antes, desde 1975, y prácticamente desde el momento de mi conversión, mi deseo inmediato, pero muy, muy intenso, era el de poder servir a Dios. Y este llamado se fue formalizando o madurando poco a poco, de tal manera que yo diría que quizás los 2 años previos a hacerse realidad el llamado, fue una etapa, como acabo de decir, espiritualmente muy, muy intensa, de muchas experiencias, de muchas maneras como Dios se manifestó hablándome, pero esa característica de que fue una experiencia espiritual sostenida más o menos un periodo de 2 años con experiencias muy intensas, muy reales, me dio una convicción absoluta de ese llamado. O sea, yo no tenía ninguna duda y nunca la he tenido. Después de 46 años no ha habido un día en el que yo haya pensado de que quizá yo me emocioné y me equivoqué, o que quizás los hermanos me animaron excesivamente. Nada de eso. Siempre he tenido la absoluta convicción del llamado de Dios, y es lo que en su gran misericordia me mantiene hasta el día de hoy, lo cual yo toda la vida he agradecido a Dios, porque a lo largo de este tiempo he conocido diversos hermanos que han sido llamados al ministerio o se han sentido llamados, y yo veo las luchas que algunas veces ellos tienen que enfrentar, las dudas, las variaciones, los cambios, giros casi inesperados que toman en su vida, y todo esto porque el llamado, creo en el caso de ellos, pues no fue tan definitivo como en el mío. Entonces, por eso es que mi gratitud a Dios, por esa contundencia de la manera como manifestó su voluntad hacia mi vida. En ese llamado, pastor, ya estaba la convicción, o ya estaba la indicación de parte de Dios que también sería pastor general de Iglesia Elim. No, de ninguna manera. Como todo llamado, fue un proceso que comenzó simplemente con un deseo de querer servir a Dios. Y yo no tenía nada, ninguna preferencia. O sea, simplemente quería servirlo en lo que fuera y en lo que Él quisiera. Eso fue en la iglesia donde yo conocí al Señor, en la cual me congregué durante 2 años. En diciembre de 1977 es cuando yo llego a Elim, cuando la iglesia tenía más o menos 7 meses de haber iniciado. Y al llegar a Elim, mi conocimiento, mi crecimiento se aceleró muchísimo por la doctrina definida que Elim tenía, porque había cultos todos los días y era la parte central siempre la predicación, la enseñanza. Entonces eso fue un elemento que me hizo crecer mucho más aceleradamente que en los 2 años anteriores. Pero yo continuaba igual con la misma idea de servir a Dios en lo que Él quisiera. Más adelante, la iglesia, como estaba creciendo rápidamente, estaba también teniendo cambios acelerados, diría yo, de tal manera que pronto yo llegué a ser parte del diaconado de la iglesia, y como aproximadamente 6 meses después me convierto en el coordinador tanto de diáconos como de diaconisas, porque en esa época, y estoy hablando de allá por 1979, principios de ese año, o mediados más bien, no había una coordinadora de diaconisas, sino de que era solo un coordinador, que en este caso pues me correspondía a mí. Entonces me tocaba coordinar tanto a los diáconos como a las diaconisas. Y yo estaba feliz con eso.
Y más bien tenía la idea de que yo nunca iba a ser pastor, porque cuando veía predicar al pastor fundador, entonces yo decía, yo no tengo esa personalidad, yo no tengo ese carácter, yo no podría expresarme de esa manera en público. Entonces yo tenía la idea de servir a Dios en lo que fuera, pero menos como pastor o como predicador. Sin embargo, cuando ya comienza ese proceso al cual hacía referencia de 2 años, todo comenzó por ese mismo detalle, que fue fue a través de una lectura de un libro de Carlos Spurgeon. El libro es el de Un Ministerio Ideal. En esa época esa obra se publicaba en 2 tomos, hoy se publica en un solo tomo mucho más grande, pero en esa época eran 2 tomos, entonces yo tengo los 2 tomos y en alguna parte de alguno de esos 2 tomos era una frase muy sencilla donde Spurgeon simplemente decía que cada cristiano tenía la responsabilidad, el deber delante de Dios de preguntarse cuál era el lugar en que Dios lo quería. Entonces ese pensamiento tan sencillo fue para mí algo que me movió el piso, y entonces a mí se me abrió la visión para entender de que ese área que yo descartaba, que era el tema de predicar, no tenía que descartarlo, sino que yo tenía más bien que estar sujeto a lo que el Señor dijera y quedar abierto a lo que Él dispusiera. Así es como ese llamado poco a poco fue cobrando forma. Pero mire, hermano Mario, 46 años han pasado y cómo es que se sostiene. Uno podría entender en sencillas palabras, ¿verdad? O sea, esto tiene que ir más allá de los días domingo de iglesia. Esto tiene que ir más allá de subir a un púlpito a compartir una reflexión. O sea, tiene que ver quizá con su día a día. ¿Cómo vive usted lo que predica? Definitivamente así es, no se puede reducir a un culto una vez por semana. Es una vida, es el modelar, diría yo, o conformar la vida de acuerdo a esos propósitos a los cuales Dios lo ha llamado a uno. Y es un proceso que nunca termina y donde se tienen que enfrentar experiencias diferentes. Para mí una muy importante fue la de la muerte al yo, que por las circunstancias particulares que me correspondió vivir en el ministerio, en Santa Ana, principalmente durante los primeros 8 años, fue una experiencia formadora muy, muy rica, muy modeladora, diría yo. Entonces es de toda la vida. Yo creo que tiene que ver con las relaciones que uno establece, las amistades que se seleccionan, lo que uno lee, lo que uno hace, lo que uno enseña. Todo, en realidad, todo en la vida es lo que va modelando y es lo que hace posible en la gran misericordia de Dios el poder mantenerse, como usted lo decía, 46 años, que en realidad es un tiempo que no se siente, o sea, yo no lo he sentido. Es igual que la vida, ¿no? Que pues todas las personas mayores que me escuchan en este momento saben de que la vida corre rápidamente. Cuando uno está niño es que piensa que la vida será larga y dice, bueno, de aquí a que yo llegue a los 50, a los 60 años lo ve lejísimos, pero eso está a la vuelta de la esquina y solamente quien ya ha sobrepasado, diría yo, los 50 años de edad en adelante, sabe la verdad de lo que estoy diciendo, que la vida pasa muy rápidamente y así han pasado estos 46 años. Pastor, en algún momento voy a utilizar esta expresión, ¿cuándo sintió el peso real de ser pastor general de Misión Cristiana Elim? Porque no es lo mismo que ser pastor de una filial o pastor de una zona o coordinador de diáconos a estar en el liderazgo de una de las iglesias celulares más grandes del mundo. Bueno, eso fue ya
cuando comienza, bueno, la dificultad o la crisis, diría, de la iglesia Elim o de la misión Elim, arrancó en agosto de 1995. Y en este proceso fue muy difícil para todos el sobrellevar las diferentes situaciones que se daban, y era como estar apagando fuegos a cada momento. Y esto hacía pues de que yo tuviera que venir con mucha frecuencia desde Santa Ana a San Salvador. Pero hay un momento cuando se ve hacia el futuro que esa crisis que se estaba viviendo no iba a tener una resolución satisfactoria como todos deseábamos sinceramente. Y ante esa situación es cuando otra vez Dios comienza a tratar. Porque aunque no fue un proceso tan largo como el del llamado para ir al ministerio, sí hubo un proceso para regresar de Santa Ana a San Salvador, porque definitivamente era algo que yo no quería, algo que yo no deseaba, y a lo cual yo me había negado fehacientemente durante un buen tiempo. Pero cuando llega el momento en que Dios comienza de nuevo a hablar, como lo había hecho en el llamado inicial, y a mostrarme que yo debía venir, fue algo, quizás la diferencia fue que al ir al ministerio, es lo que yo más había deseado durante los 5 años anteriores, pero al volver a San Salvador, era lo que yo menos deseaba, pero lo hice por obediencia. Entonces quizás ese fue el elemento diferente, pero otra vez Dios tuvo que hablar de maneras muy claras, muy contundentes, porque si cualquier hermano, o sea, por mucho respeto y cariño que yo les tengo a los hermanos, que me lo hubieran dicho como hermanos, o sea, yo no lo hubiera atendido, pero Dios fue tan claro que no me quedó opción, y ahí pues cuando yo comienzo a comprender, lo cual fue meses antes, probablemente un año antes de que yo asumiera, ese 21 de abril de 1997, que me recordaba Carla hace un momento, es ahí donde uno siente ya el peso, siente la responsabilidad, sin tener mayor conciencia de qué va a suceder, de qué hacer, de cuáles deben ser los énfasis de la visión. O sea, yo no tenía nada de eso, fueron cosas que fueron aprendiéndose en el camino. Entonces yo diría que fue allí entre 1996 y abril del 97 cuando experimenté esa responsabilidad de tener que asumir la conducción de esta gran obra. Muy bien, son las 7:11 de la mañana. Hoy hablamos con hermano Mario sobre 46 años de ministerio pastoral. Oiga, hermano, en todo esto, ¿verdad? Es un proceso. Y un proceso bien importante que le ha llevado, cabal, ¿verdad?, a ser el pastor general de una iglesia tan grande. Pero dentro de este proceso, ¿cómo asimila usted las críticas, que a veces son muy duras, que vienen de la misma iglesia que usted precede? Bueno, como ya son 46 años de ministerio y 51 años de vida cristiana, entonces si por algo se caracteriza el pueblo de Dios, pues es el tema que señala, ¿no?, el de la crítica. Es decir, que no es nada nuevo para mí, ¿no? Y principalmente pues cuando uno tiene una responsabilidad que es notoria, digamos, a los ojos de las personas, como el hecho de estar al frente de una iglesia, las críticas no faltan. Pero yo creo que a lo largo de tantas décadas, uno aprende a comprender a la gente, a saber que las personas son a veces impulsivas, poco reflexivas, que se dejan llevar por desconocimiento de las cosas. Entonces, esa es una cuestión tan humana, ¿no?, que yo creo que yo no le doy mayor importancia.
una cosa yo he aprendido a lo largo de todas estas décadas, y es de que absolutamente nadie, y es algo que he enseñado varias veces a los pastores, absolutamente nadie puede desacreditar la vida de un ministro, excepto el ministro mismo, que la desacredita cuando con su conducta incoherente la echa a perder. Entonces no necesita que nadie quiera mancharlo. El ministro es quien solo lo mancha y solo él puede hacerlo. Pero mientras el ministro se mantenga en integridad y en apego a los valores del evangelio, no hay absolutamente nadie que pueda dañar ni manchar su reputación. Entonces esa confianza es la que lo hace a uno estar totalmente confiado, tranquilo, saber de que, como lo dice el Salmo, ¿no? El Señor es el que levanta mi cabeza. Y esa es la tranquilidad y la fe que uno puede tener, que uno puede ver a los ojos a cualquier persona y verlo de frente sin tener nada que avergonzarse. Entonces yo creo que la lección más importante es esa, ¿no? De que nadie puede manchar nuestra reputación más que nosotros mismos con nuestros descuidos. Así que la idea es mantenerse fiel a Dios para no tener nada que temer o nada de que avergonzarse. En estos 46 años, pastor, ¿en algún momento dentro del ministerio se ha sentido solo? Ya sea porque físicamente familia o demás consiervos no han estado ahí cuando usted lo necesita, o ya sea por un tema quizás de salud mental o psicológico, de aunque está rodeado de personas, de consiervos de familia, usted se siente solo. Sí, claro, es una experiencia muy común a los ministros del Evangelio, porque pensémoslo así, si uno es líder, por ejemplo, de una iglesia, al lado de uno hay docenas o cientos, o en el caso pues de la iglesia aquí en Soyapango, de miles de líderes, ¿no? Pero si uno fuera supervisor, quedémonos con la iglesia de Soyapango, entonces ya eso se reduce muchísimo a menos de 1000. Pero si uno llegara a ser, por ejemplo, pastor de zona, ahora ya se reduce a 72 personas únicamente. Pero si uno fuera pastor de distrito, eso se reduce a 8 personas únicamente que son pastores de distrito. Pero si ya se piensa en un pastor principal, solamente hay uno por congregación. Entonces, es muy normal, ¿no? Que en la medida que uno asciende, diríamos, en esa escala, uno se va quedando solo porque cada vez hay menos personas con las cuales se comparte la tarea, que es responsabilidad, que va cayendo en cada una de estas etapas que he ido mencionando. De tal forma, pues, de que, bueno, ese es un aspecto, ¿no? El hecho de la característica propia de lo que es el ministerio. Pero también hay otro elemento, y es que a veces lo digo un poco en broma, pero en realidad tiene mucho de verdad, y es de que la vida de un ministro no es una vida normal. Y cualquiera que se haya acercado o que tenga cierta amistad o cercanía, o los familiares, digamos, de nuestros hermanos pastores, entenderán lo que yo estoy diciendo, ¿no? O sea, no es normal en muchos sentidos, porque primero uno no tiene un trabajo normal, en segundo lugar, mientras todas las personas están de vacaciones es cuando uno más está trabajando. Uno es quien debe servir a todos y nadie piensa de la manera inversa. Entonces todos estos elementos, y podría seguir añadiendo más, como el hecho de que uno siempre está pensando en el futuro, siempre está elaborando ideas, pensamientos, reflexiones. O sea, esta es una cuestión constante de toda la vida. Entonces, esto no es totalmente normal, es decir, bueno, no tiene tiempo, por ejemplo, para hablar de cómo va el deporte nacional, el fútbol, la Liga Mayor me parece que le llaman. O sea, porque la idea, el pensamiento, las preocupaciones, el enfoque de uno es totalmente diferente. Entonces uno llega a convertirse en una persona extraña, rara, como inadaptada, ¿no? Que no puede compartir estos temas porque no sabe nada, ¿verdad?, de ellos, sino que sus ideas son otras. Entonces esto de vivir prácticamente en otro mundo
es la base de lo que estoy diciendo, ¿no? De que hace de uno una persona no común, no normal. Y no porque uno lo quiera así, sino que porque las mismas dinámicas del ministerio lo van llevando. Es que si no fuera de esa manera, yo vería muy difícil que una persona pudiera entenderle la palabra de Dios y su voluntad y poderla expresar al pueblo o a la nación. Sería muy difícil si uno no tuviera una sintonía en una frecuencia diferente al que el común de las personas llevan. Entonces, este es otro aspecto que se suma a ese elemento de la soledad que Ricardo mencionaba. Hermano Mario, yo escuché completo el estudio de Daniel 1988. Entonces, una de las cosas que yo disfruté es de los momentos que usted hablaba, o sea, de la realidad que se vivía en el país y en el mundo en ese momento, cuando usted ponía ejemplos y todo, ¿verdad? Vaya, pero estamos hablando de 1988, cómo eran sus predicaciones, cómo llevaba el estudio, etc. Sucesivamente uno ha ido conociendo más estudios expuestos por usted. ¿En qué momento de estos 46 años usted ya viene explícitamente hablando de injusticias en contra de determinados grupos de la sociedad? Desde siempre. Incluso yo recuerdo muy bien ese estudio de Daniel del año 88 y principios del 89. Pero yendo mucho más atrás, recuerdo una predicación cuando la iglesia en Santa Ana apenas comenzaba. Y tuvo que ser en enero de 1981 porque la ofensiva general, como se le llamó al arranque de la guerra, fue el sábado 10 de enero de 1981. Entonces yo recuerdo que días después de esa ofensiva, probablemente en el primer domingo después tuvo que ser como el 18 de enero de 1981, recuerdo una enseñanza, una predicación, donde precisamente ese era el tema, ¿no? Tratando de dar a los hermanos una orientación de lo que estaba pasando en el país, por qué pasaba, y de una manera muy incipiente, diría yo, cuál era nuestra responsabilidad como cristianos ante la situación que se vivía. Entonces, sí, ahí estoy hablando de 1981, es decir, menos de un año después de haber iniciado el ministerio. Entonces, por eso respondo, ¿no? De que desde siempre. Lo que ha cambiado, diría yo, es de que en la medida que el tiempo ha ido pasando, como uno no nace aprendido, sino que en la medida que el ministerio transcurre y es una tarea de enseñanza de 46 años, entonces algo aprende uno. Entonces eso permite que uno progresivamente vaya teniendo mayor claridad, mayor herramientas teológicas, mayor fundamentación bíblica. Es algo que se da progresivamente, pero repito, la inquietud fue desde siempre, porque no concibo el evangelio de espaldas a las personas, de espaldas a la misma iglesia, de espaldas al sufrimiento y al menosprecio hacia la dignidad humana. No puedo concebirla, y por lo tanto, pues si ese era el evangelio el que tenía que predicar, obviamente este era un aspecto que no debía dejarse de lado. Pastor, ¿usted se considera defensor de derechos humanos? Bueno, no es ese mi trabajo específicamente, ¿no? Pero yo creo de que sí hay mucho de eso, porque la base es diferente, ¿no? Porque en el caso del Evangelio, todo parte del reconocimiento de la creación de Dios, que como el libro de Génesis lo dice, ¿verdad? Dios mismo lo dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, cuando Dios decide crear al hombre a su imagen y semejanza, esas características de su imagen y semejanza es lo que dota a la criatura humana de una dignidad que no es comparable con nada, con ningún otro ser que haya sobre la tierra, porque es
la imagen y la semejanza de Dios. Entonces, como portador de la imagen y la semejanza de Dios, el ser humano merece ser respetado, que esa imagen de Dios en él se respete, aun cuando esta persona probablemente viva una vida totalmente alejada de Dios o haya cometido muchos errores o muchos pecados, pero la dignidad de Dios es intrínseca y es inalienable, lo cual significa intrínseca que pertenece a la naturaleza de lo que el hombre es, o sea, por ser humano, posee la dignidad de Dios. Y como nunca dejará de ser humano, pues siempre será portador de la imagen y semejanza de Dios. E inalienable significa que no se le puede separar de ella, no se puede destituir. Es igual que los derechos humanos. Los derechos humanos son inalienables. Es decir, una persona incluso pudiera decir, yo no quiero tener derechos humanos, pero eso no se los va a anular, porque los derechos humanos son inalienables. Entonces, de igual manera, ocurre con la imagen de Dios en el hombre. Una persona pudiera decir, no, yo no creo en Dios, yo no quiero nada de Dios en mí. Pero como la imagen de Dios es inalienable, no se puede separar de la persona humana. Entonces, esto del valor de la persona humana, que es la razón por la cual Dios se encarnó y en la persona de su Hijo fue a la cruz y murió para redimirlo, son los valores que inspiran al Evangelio y por lo tanto los valores que deben inspirarnos a nosotros. Entonces, en este aprecio de la criatura humana, emulando al aprecio que Jesús mostró al encarnarse y morir por esa persona humana, uno encuentra coincidencias con, por ejemplo, el tema de los derechos humanos, pero estas coincidencias no se dan por el hecho de que uno haya abrazado, digamos, un acuerdo mundial como fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ante los horrores de la Segunda Guerra Mundial, pues la humanidad llegó a la conclusión de que era necesario proclamar lo que se iban a considerar derechos humanos universales. No parte de ahí, sino que parte, como dije, del aspecto mismo de la creación de Dios, por mencionar el elemento fundacional, pero uno podría extenderse mucho más hablando de los elementos bíblicos y teológicos que fundamentarían este aprecio hacia la persona humana. Pero hay personas que siguen señalando que la iglesia no debe de meterse en temas justamente como derechos humanos, hablar de justicia, hablar de pobreza, hablar de estos asuntos que duelen dentro de la sociedad, ¿verdad? Pero siguen reclamándole a la iglesia que la iglesia no debe de involucrarse en todo esto. A ver, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué dentro del ministerio usted no deja aparte o no le da la espalda a estos temas? Por lo que estaba explicando anteriormente, y esa explicación que daba, que era solo un aspecto, dije, ¿no? de por qué el ser humano está dotado de una dignidad que no le puede ser arrebatada y que pertenece por el hecho de ser humano. Una persona que no comprenda eso o que adverse eso, bueno, uno dudaría, ¿verdad?, de que sea una persona que realmente ha entendido la escritura o ha entendido la palabra. Entonces, las personas que adversan por razones puramente políticas partidarias este enfoque de la palabra, lo están haciendo primero o por desconocimiento de la palabra de Dios, de lo que estoy explicando de manera muy sencilla, o porque sus intereses políticos partidarios son demasiado poderosos como para anteponer sus ídolos al valor y al orden que la palabra de Dios presenta. Entonces, cualquiera de las dos cosas, ¿verdad? O desconocimiento o idolatría. Esas son las únicas opciones, no hay otra más. Y aún sabiendo las consecuencias, Pastor Mario, que trae el hablar de estos temas, como usted lo ha mencionado, no hoy, no en los últimos 10 años, sino desde el inicio de su ministerio. Pero aún sabiendo las consecuencias que trae, ¿nunca ha dudado usted en dejar de hacerlo
o qué sé yo, bajarle el tono o decirlo de otra manera, sino que siempre ha tomado la decisión de mantenerse en esa línea. Sí, lo que ocurre es que, como también en otras ocasiones lo he dicho, ¿no? Que la única manera en que uno callaría es siendo infiel al testimonio del Evangelio. Pero como no hemos sido llamados a eso, sino que, como lo dice Pablo, ¿no? En 1 Corintios 4, que se requiere, porque dice que los ministros somos administradores, dice, de la gracia de Dios. Pero luego dice, y se requiere de los administradores que sean hallados fieles. Entonces el llamado a uno es a la fidelidad. Y también, como Pablo lo decía en Gálatas, que si yo agradara a los hombres, dice, entonces no sería ministro del Evangelio. Entonces el ministro del Evangelio no es alguien que se va a guiar por la opinión de las personas, por las opiniones positivas o negativas. No se guía por eso. Repito lo que Pablo decía, porque si yo agradara a los hombres, entonces no sería siervo de Dios. Entonces nosotros no respondemos a las imaginaciones de las personas o a sus preferencias idolátricas, sino que respondemos a un Dios que nos llamó, nos entregó su palabra y a la cual debemos ser fieles. Y la única manera de no ser consecuentes con esa palabra, repito, sería siendo infieles al Evangelio. ¿Y alguna vez has sentido miedo? Y si lo has sentido, ¿cómo lo sobrelleva? No, miedo no. Pero lo que sí he sentido es compasión. Compasión por las personas que creen a ojos cerrados cosas que no son ciertas, que son mentiras, ¿no? O que afirman cosas que son totalmente falsas y que las dicen simplemente porque las oyeron que alguien más dijo. Lo que ocurre es que en un ambiente de polarización, que puede ocurrir en cualquier país, ¿verdad? En nuestro país, después de la posguerra, siempre hubo polarización, pero hoy quizás está más honda que nunca. Pero cuando hay polarización, las personas tienden a las simplificaciones. Entonces, en las simplificaciones que son extremas, ¿no? Ellos pueden reducirlo todo a blanco o negro, ¿no? Amigo o enemigo, a favor o en contra, ¿verdad? Entonces, si no está a favor, entonces está en contra. Es decir, es una visión de la realidad muy simplista. Lastimosamente, la realidad no es así de simple. La vida y la persona humana es muy compleja, de tal manera de que hay muchos grises, hay muchos elementos que no son ni lo uno ni lo otro. Es decir, yo no puedo encajonar a la humanidad en decir, es que si no está a favor, está en contra. O sea, no puedo hacerlo de esa manera porque no es así. Claro, hay personas que van a estar a favor y otras que van a estar en contra, pero hay otro segmento de personas que tienen otro tipo de matices, otro tipo de reparos hacia ciertos aspectos, y esto no significa que estén ni un lado ni en el otro. Pero repito, en un ambiente de polarización extrema como la que vivimos, como se tiende a esa simplificación, entonces se clasifica a las personas de manera injusta. Todo esto pues es en base a la misma manipulación y la utilización emocional que se hace a través de medios para precisamente lograr ese objetivo, ¿no? Que las personas dejen de tener un pensamiento crítico y analítico y se reduzcan y se limiten a esa simplificación que interesadamente se hace de la complejidad de la vida. La literatura siempre ha estado acompañándole en estos 46 años. Vaya, al principio nos hablaba de los tomos de libros que leyó de Carlos Spurgeon. Ahora, hermano Mario, últimamente hemos estado leyendo y escuchando los editoriales en CCR TV, haciendo referencia a Dietrich Bonhoeffer. ¿Cuándo se encuentra usted con este personaje y qué es lo que más le impacta y cómo cree que su mensaje se puede tomar para una reflexión hoy día? Bueno, es una pregunta difícil esa. ¿Cuándo supe de Dietrich Bonhoeffer? No sé, hace muchos años, pero no sabría ubicarlo en el tiempo.
Y todo fue por su libro famoso, ¿no? Que en español lo conocemos como el costo del discipulado. En alemán él le dio un nombre muy sencillo, simplemente se llamaba Seguimiento del libro. Seguimiento hablaba pues es una sola palabra en alemán, como en español, ¿no? Seguir a Cristo, eso era todo, ¿verdad? Pero por alguna razón, no sé, cuando ya se tradujo al inglés y luego del inglés al español, lo tradujeron así, el costo del discipulado, quizás porque da un poco de más referencia acerca del contenido. Pero cuando supe yo de eso, no sé, hace décadas atrás. Bueno, pero pasando a la otra parte de la pregunta de que por qué yo veo un paralelo. O sea, yo no digo que tengo un paralelo, sino que yo lo que he hecho es que en esta serie que comenzó en diciembre del año pasado y que precisamente fue aquí, en este programa, cuando usted, Carla, hizo referencia, ¿no?, a ese primer artículo que era sobre Karl Barth, que fue pues uno de los maestros de Dietrich Bonhoeffer. Entonces, yo comenté esa vez en esa entrevista que me hacían de que esta iba a ser una serie que iba a seguir en la semana siguiente. Bueno, y todavía no ha terminado, ¿no? Y yo creo que vamos a llegar a mayo. Y yo creo que sí, en mayo es donde ya voy a terminar con ello. Pero lo que ha ocurrido en todos estos meses, que ya van, no sé, no los he ido contando cuántos artículos de esa serie, es de que muchas personas, siempre pues en esa simplicidad que la polarización impone, han mostrado mucho enojo, se han mostrado furibundos, ¿no?, por los contenidos, cuando simplemente lo que me he limitado es ir haciendo un relato, en primer lugar, pues de la vida de Karl Barth y luego de Dietrich Bonhoeffer, desde que era joven. Ya estamos pues en el momento, ya casi la parte final de su vida, cuando él está apresado. Y reflexiones sobre el trabajo teológico que él realizó, es lo que he hecho, ¿no? El trabajo teológico él es muy complejo, o sea, leer a Bonhoeffer no es una cosa popular, sino que, bueno, él era un doctor, ¿no?, en teología, que estudió en las mejores universidades de Alemania en esa época, según lo vimos pues en esta serie. No es fácil leerlo, entonces comprender su teología también requiere una cultura básica, diría yo, y una capacidad teológica de discernirla. Entonces lo que trato es de popularizarlo, lo que son pensamientos profundos de él, tratarlos de simplificar y mostrarlos. Ahora, son las personas las que ven el paralelismo entre lo que él vivió con lo que se está viviendo en el país, pero eso no lo hago yo, lo hacen las personas. Entonces, claro, la gente responde diciendo las locuras pues que comúnmente dicen, ¿verdad?, que uno es defensor de pandilleros y todas esas cosas. Pero yo siempre he tenido la curiosidad y me gustaría, ¿no?, tal vez en alguna ocasión se da la oportunidad de preguntarle que por qué hacen la relación. O sea, ¿por qué hacen la relación entre algo que ocurrió entre 1933 y 1945 con El Salvador del 2026, ¿verdad? Porque son ellos quienes están haciendo la relación. Entonces, muy ávidamente me gustaría escuchar una respuesta de parte de estas personas. Y si a usted, hermano, le tocara hacer un resumen del Salvador actual, así como los prólogos de los libros que dan contexto, que presentan el libro, si a usted le tocara desarrollar un prólogo del Salvador actual, ¿cómo lo describiría? Bueno, ese es un ejercicio que lo han hecho muchas personas ya, expertos, lo hacen a cada momento, ¿no? Y quizás para decirlo de una manera breve, ¿no? El Salvador está clasificado actualmente como un país de autoritarismo híbrido, así se le llama, autoritarismo híbrido, que va a mutar hacia un autoritarismo que será ya absoluto, ¿no? A partir de las elecciones del próximo año, donde ya no hay condiciones para realizar elecciones como democráticamente se entienden, ¿no? Entonces, al no haberlas, deja de ser híbrido, porque es híbrido cuando hay un autoritarismo, pero que combina ese autoritarismo con cierto ejercicio democrático,
que es lo que ocurrió hasta las elecciones pasadas, ¿no? Que fueron las últimas donde esa puerta de oportunidad se cerró. Entonces, de aquí en adelante y para las elecciones del próximo año, cuando ya no habrá las condiciones electorales democráticas como para garantizar la libre expresión de las personas, entonces ya se va a pasar a un autoritarismo absoluto, donde la parte híbrida se pierde porque ya ni la parte formal estará presente, ¿no? Entonces eso, digamos, es una manera como internacionalmente se describe a El Salvador hoy en día, con, bueno, esta fundación Heritage de los Estados Unidos, que es una organización de ultraderecha, y que por cierto es donde el señor Bukele fue a dar uno de sus primeros discursos después de haber asumido como presidente del país. O sea, esa misma organización acaba de catalogarlo hace como 2 días, a El Salvador como el país donde menos justicia jurídica hay, superado solamente por otro país más, es decir, El Salvador únicamente tiene 15 de 100 puntos que se puede tener de acuerdo a la Heritage Foundation, y ahí no estoy hablando de opositores, no estoy hablando de una cuestión de izquierda, estoy hablando de un organismo de ultraderecha que ha celebrado y sigue celebrando, por ejemplo, al actual presidente estadounidense y a otros gobiernos de derecha, ¿no? Entonces, que, digámoslo así, ¿verdad?, que los mismos amigos clasifiquen al país en el cual yo vivo con 15 de 100 puntos que se pueden lograr, eso es como que si un estudiante sacara 1.5 de nota en un examen, ¿no?, en una escala de 1 a 10, como es en nuestro país. Pues eso acaba de sacar El Salvador, según una organización de ultraderecha, ¿verdad?, que de 100 puntos que debería tener para que se clasifique como justicia jurídica, únicamente tiene 15. Entonces o sea, no tengo que describir yo, ¿verdad?, o hacer ese prólogo a El Salvador. Por eso decía que todo el tiempo se está haciendo, y se está haciendo por diversas entidades, y no necesariamente como las personas en esa simplificación extrema creen de que es solamente que a la izquierda o la gente de Soros, y ni saben quién es el señor Soros, o qué hace él, o qué hizo, ¿no? Pero como es la extrema simplificación, ¿no?, entonces eso lleva a cometer errores como los que vemos a diario. Mire, en estos 46 años de ministerio, no sé si usted considera que estos tiempos que estamos viviendo son los tiempos en donde más se trata de desvirtuar los valores del reino de Dios. ¿O será que también han habido otras épocas? Pero yo le pregunto ahora, porque varios países, de parte de sus líderes, buscando popularidad, cómo buscan a los cristianos evangélicos, cómo realizan jornadas para tratar de enviar mensajes de que son buenas personas, como hasta incluso utilizan fotografías en donde ellos se muestran, ¿verdad?, bien angelicales. Entonces, en este sentido, una desvalorización quizás de los principios bíblicos, como ahora se viven, ya se han vivido en otros tiempos. ¿Cómo ve usted este punto? Sí, bueno, la lucha siempre ha existido, ¿no? Y siempre ha existido también la manipulación política de la religión. O sea, eso es lo que tuvo que enfrentar los primeros cristianos, porque el Imperio Romano hacía un uso muy hábil del tema religioso. Bueno, el mismo hecho de que Constantino haya declarado al cristianismo como religión oficial del imperio fue una visión de un estadista. Es decir, Constantino fue un hombre que se anticipó a su época, y él visualizó como a futuro, porque era algo que todavía no estaba ocurriendo, pero él vio a futuro que el cristianismo, por sus propias características y su naturaleza, habría de terminar desplazando al paganismo. Y es ahí donde él hace eso algo muy osado, y es de que cargó, digamos, toda la apuesta con el cristianismo y lo declara oficial. Entonces, pero aún antes de eso, ya el Imperio Romano ya había comenzado a utilizar la religión. Los romanos lo aprendieron de los griegos, y los griegos a su vez lo habían aprendido de los egipcios. Entonces ya en época del mismo Éxodo,
es una lucha con la cual el pueblo de Dios se enfrenta. Todas las plagas que Dios envió contra Egipto, como por ejemplo el río Nilo, las moscas, las ranas, el ganado, y luego el hijo mismo de Faraón, todos estos eran los dioses que los egipcios tenían. Entonces Dios está derrotando a los dioses que sostenían, en este caso, el imperio egipcio, que era el que estaba oprimiendo a su pueblo, y en respuesta a esa opresión, destruye a sus dioses para poderlos sacar a la libertad. Bueno, desde ahí comienza. De esos egipcios es que prendieron los griegos, y luego cuando los romanos dominan a los griegos, entonces los griegos comienzan a ofrecer adoración a los emperadores romanos. Esa no fue idea de los emperadores romanos, fue idea de los griegos. Pero cuando los romanos se dan cuenta de lo que los griegos hacían, entonces les gusta la idea, le adaptan, y por eso es que los primeros cristianos tienen que enfrentar esa manipulación política que se hacía de la fe. Y por eso es de que Pablo en sus cartas es tan contundente en el rechazo de esa manipulación instrumental que la política quería hacer de la fe. Bueno, desde ahí comienza, ¿no? Bueno, comienza desde Éxodo, como lo acabo de describir, ¿no? Y llega hasta nuestros días. Entonces, esta es una batalla que siempre se va a librar, y creo que vendrán otras generaciones, y mientras el Señor no vuelva por su iglesia, siempre el pueblo de Dios tendrá que seguir en esta lucha. Pero, como hemos estado diciendo, en un ambiente de extrema polarización como la que se vive en el país, es natural que esto se agudice. Entonces, a eso responde, Carla, que hoy en día se sienta como más aguda la batalla, ¿no? Pero es porque el ambiente está tan polarizado que hace que las expresiones de las personas sean más irrespetuosas, más vulgares, más sin base, sin sustentación. O sea, no importa que haya una sustentación, lo que importa es el insulto puro, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que se vea más enconada esa lucha, pero es una lucha que ha existido ya por milenios. Y con este escenario, pastor, ¿usted ve el futuro del país con esperanza o con desesperanza? No, la esperanza nunca se pierde. Es una de las características del Evangelio. Y yo creo que en cada persona que reflexiona, en cada persona que comprende, en cada persona que choca con la realidad, en cada persona que tiene que despertar del sueño, yo veo la esperanza y el reino de Dios manifestándose. Y es algo pues que progresivamente tendrá que seguirse dando. O sea, eso es inevitable. La historia nunca se detiene. Aunque uno recuerda a un poeta de allá de los años 76, 77, que daba una figura, no me voy a acordar de las palabras exactas, pero él decía, hablando de esto, ¿no?, de que la historia es indetenible, él decía que aunque apoyaran los pies sobre el sol y quisieran con su espalda detener el giro de la tierra, que no lo iban a poder lograr. O sea, el poeta lo decía de una manera mucho más elocuente, ¿no?, que como yo lo estoy recordando, pero esa era la idea básica. Entonces la historia es indetenible, y por ser indetenible, uno nunca pierde la esperanza. Uno sabe que siempre vendrá un mañana después. Lo que yo me pregunto es cómo va a ser ese mañana después. Si será pues que las personas van a comprender y van a valorar el tema del balance de poder, de una justicia independiente, o si se va a perpetuar una sucesión de futuros gobiernos populistas, autoritarios, que van a continuar utilizando las malas lecciones de esta época para continuar abusando en el futuro, ¿no? Entonces, eso es lo que está todavía por verse, pero la esperanza de que vamos a caminar, esta siempre se mantiene. Bueno, muy bien, son las 7:47 de la mañana. Conversamos con hermano Mario de su proceso
porque cumple 46 años dentro del ministerio y 51 años de haberle entregado su vida al Señor. Imagínense cuánto tiempo. Pero bueno, hermano, si es que hay algo que usted disfruta aparte del ministerio, ¿qué es? No hay nada más. Nada, todo es Biblia. Bueno, no todo es Biblia. Sí, claro, yo leo la Biblia diariamente, ¿no? Es una disciplina, si no, no pudiera predicar con tanta intensidad, ¿no? No, pero también leo mucho, otro tipo de temas, ¿no? O sea, casi de todo. No todo, pero casi de todo. Pero todo lo que me apasiona está ligado con el ministerio. O sea, claro, a mí me apasiona la enseñanza. Amo el enseñar, lo disfruto intensamente. Amo también el poder escuchar a las personas, atenderlas. La consejería, o sea, es algo que a mí me encantaría poderlo hacer como debe ser hecho, ¿no? Pero el problema es de que son tantas personas y el tiempo es tan limitado que no logro hacerlo, sino que de una manera muy, muy limitada. Y el otro aspecto que también disfruto intensamente es el escribir. Siento que me siento muy realizado al escribir. Me encanta hacerlo, lo disfruto mucho, pero entonces pueden ver de que como mis grandes pasiones pues giran todo alrededor del ministerio. O sea, no hay nada fuera de eso. ¿Qué le diría? Fútbol sí, está claro que ya que dijo que no. no, ¿verdad? No, para nada. Ni de la liga local ni de otros. Pastor, ¿qué le diría al joven que hace 46 años inició esta carrera dentro del ministerio? Ay, ¿qué le diría? Sí. Yo creo de que hay cosas que pude haber hecho mejor. No pude tener estudios sistemáticos de teología, por ejemplo, a causa pues de las condiciones de la época, mi traslado a Santa Ana. Entonces, o sea, es que precisamente por todo lo que estoy diciendo, yo sé que no fue una cuestión de descuido o desinterés de ninguna manera. Pero yo le diría a ese Mario Vega de hace 46 años que la formación sistemática, teológica, era importante. Es decir, yo lo sabía, yo sé que ese Mario Vega de hace 46 años lo sabía. Y yo sé que ese Mario Vega no tuvo las oportunidades o las opciones que hay ahora, ¿no? En esa época no había ninguna universidad que enseñara teología, ¿no? Y las instituciones que sí la enseñaban eran institutos denominacionales y uno tenía que pertenecer a esa denominación para poder estudiar ahí. Hoy ha habido una flexibilidad en los últimos años donde admiten estudiantes de otras partes, ¿no? Entonces, en esa época la única opción era Guatemala, ¿no? El Seminario Teológico Centroamericano. Pero eso requería irse a vivir al extranjero, porque eran estudios de interno que se hacían. Y lógicamente yo no podía hacerlo teniendo una iglesia a cargo, ¿no? Tampoco podía dejar la otra persona, no, la iglesia no tenía obreros como para, mire, le delego a la iglesia por 3 años en lo que voy a estudiar. O sea, eso era impensable, no existía. Pero quizás le diría eso, ¿verdad? Que en la medida de lo posible se enfocara en expandir su estudio teológico de una manera más decidida que lo que las circunstancias permitían. En la fanpage de En Pleno Día le mandan saludos desde París, Jean. Saludos desde París. Y hermana Daisy le pregunta a usted si no le preocupa quién puede tomar su lugar al frente de Misión Cristiana Elim. Sí, claro que sí. Es un tema de hace ya varios años y que de hecho pues hemos venido platicando con los hermanos de la Junta Directiva de la Misión. Y precisamente visualizando el futuro es de que también en los últimos años hemos venido tomando ya
acciones, diría yo, de sucesión para ir entregando a hermanos que son más jóvenes diferentes responsabilidades dentro de la misión. Y en algún momento pues llegará el punto cuando haya que definirse este tema de la sucesión, de la dirección misma de la misión. ¿Cómo valora usted, hermano Mario, que hay muchos cristianos y cristianas que no son de Misión Cristiana Elim, pero lo ven a usted como su pastor, ¿no? E incluso no solo hablo de personas cristianas en El Salvador, sino personas de otras partes del mundo que siguen todo lo que usted hace, sus predicaciones, sus opiniones, porque justamente le consideran su pastor y consideran que toda enseñanza, escrito, predicación que usted comparte es de crecimiento para sus vidas. ¿Cómo valora esto? Con mucha gratitud, en primer lugar a Dios y también a cada una de esas personas que muestran tanto interés y esa disposición a sentirse dirigidas o pastoreadas pues en las limitadas posibilidades que uno tiene, ¿no? Y al mismo tiempo es una responsabilidad porque pues eso lo hace a uno sentir consciente de que hay tantísimas personas, familias, niños, jóvenes, ancianos que están esperando siempre escuchar lo que Dios tiene que decirles y por lo tanto la responsabilidad, ¿no?, que más o menos mencionaba anteriormente, de saber uno qué es lo que Dios quiere decir a su pueblo y cuál es su palabra para hoy, para cada uno de nosotros. Y de discernir eso no es fácil. Se necesita esa normalidad de la cual hablaba anteriormente, ¿no? Entonces esa responsabilidad también es parte de que se combina con esa gratitud. Fíjese qué profundas estas palabras que nos comparten a través del WhatsApp. El pastor Mario Vega fue lo mejor que le pudo pasar, no solamente a Elim, sino una voz del pueblo cristiano. En realidad, bien profunda estas palabras y el compromiso que marcan estas palabras de usted hacia su ministerio. Sí, es un gran compromiso sobre que lo mejor que le pudo haber pasado a la misión, pues no lo sé, ¿verdad? Porque como no conocimos las otras opciones, solo conocemos la que se dio. Pero la que se dio porque Dios así lo determinó. Como expliqué anteriormente, era algo pues que yo nunca deseé, pero que Dios también muy claramente, o sea, yo no tengo ninguna duda, ¿verdad?, de que fue Él quien me movió a hacerlo. De otra manera yo no lo hubiera hecho. Entonces, ¿por qué Dios lo decidió así, de esta manera? Son preguntas pues que uno no tiene la respuesta y quizás pues la eternidad vaya a revelar la razón. Pastor, ¿usted cómo cuida que su ministerio pastoral siga de pie, siga intachable, salvo las críticas, ¿verdad? O las locuras, como usted decía, que la gente siempre va a comentar sin fundamento? Pero ¿cuáles son los cuidados que usted tiene en su día a día, en casa, en la iglesia, en las otras actividades que usted tiene? No sé, pagando recibos, yendo a un centro comercial, cuando está con sus amigos, amigas, para que las personas no tengan nada que reprocharle. Yo diría que todo parte de un aspecto devocional, ¿no? O sea, uno tiene que tener una relación real con Dios, donde va pues el tema de la oración, de la lectura de la palabra. El hecho pues de congregarse es algo que en mi caso pues es por ley, ¿verdad? Se da por sentado, ¿no? Si voy a predicar pues tengo que estar en la congregación. Pero también una cosa que yo creo que es importante es que uno sepa en qué está. Que si uno está jugando o realmente entiende todos estos elementos de responsabilidad que hemos estado mencionando. Entonces, esa
reflexión, diría yo, que uno debe hacer de un día sentarse a pensar y decir lo que hago, por qué lo hago, ¿verdad? O quién soy yo, o qué hago yo. Son preguntas que aunque parecen muy básicas, pero que cuando uno no se las responde a uno mismo, es cuando uno puede actuar o tener conductas o actuaciones que van a ser incoherentes, van a chocar con lo que uno pretende hacer o dice, ¿no? Entonces, esa reflexión seria creo yo que es un elemento que nos va a permitir asentarnos y tener una base para poder enrumbar la vida. Y una vez la vida pues tomó su destinatario, su rumbo, yo creo que es cuando uno ya no descansa, pero sí tiene ya un estilo de vida construido. No digo pues que no haya peligros, no haya tentaciones, no haya luchas, claro, esa va a haber mientras estemos en este cuerpo, ¿no? Pero en sí pues ese estilo de vida de alguna manera modeló la vida, el ser de la persona, y es algo pues que ya no está en discusión, sino de que uno ya definió y decidió qué es lo que quiere y qué es lo que hace en la vida. Bueno, 7:59, ya casi vamos finalizando esta entrevista. Hermano Mario, cuando usted a solas ora, ¿con qué frase comienza su oración? Padre, siempre como padre, sí. Bien, Sí. tenía esa curiosidad. Yo tengo la curiosidad, pastor, si usted tiene algún sueño por cumplir, porque todos en sus diferentes carreras, profesiones, oficios, tenemos como el ideal de alcanzar algo, quizás algún puesto, algún galardón, algún premio, etcétera. En el caso de la carrera pastoral, de su ministerio, considera que, viéndolo como eso, como un ministerio, como una profesión, como un ejercicio que Dios le ha designado, ¿ya cumplió sus sueños? ¿Le falta algún sueño por cumplir aún? Sí, claro, siempre hay sueños. Tengo varios proyectos, ¿no? de libros que quisiera escribir. Y también el tema que Carla mencionaba sobre el tema de la sucesión, a mí me parece que será el mejor paso que uno pueda dar a las generaciones que vienen en el futuro, ¿no? Entonces, tengo ese sueño, ¿no? de poder hacer una transición buena, madura, y sobre todo pues que esté bajo la voluntad de Dios para que este ministerio continúe hasta donde el Señor quiera, ¿verdad? Y que continúe, si así el Señor lo desea, expandiéndose cada vez a más países, cada vez a más idiomas. Hoy que estuve visitando las iglesias que mencionaba de Ginebra y de España, me llamó mucho la atención que en el caso de Ginebra ellos ya tienen un culto en francés. Por las mañanas es el culto en español, pero por las tardes es el culto en francés específicamente ya para suizos, ¿no? Entonces estamos ahí pues en otro idioma entrando a una nacionalidad diferente, a una cultura diferente, pero también en España, en nuestra filial de la pequeña ciudad de Utrera, también se está, por la mañana, el domingo es el culto en español, para españoles y para latinoamericanos, pero por la tarde hay un culto para brasileños y es en portugués. Entonces, interesante, ¿no? De que ya hay enseñanzas de Elim que se están impartiendo tanto a suizos en su idioma como a brasileños en portugués. Y esto, digo yo, pues son elementos que muestran cómo la obra de Dios continúa avanzando y Dios mediante pues lo sigue haciendo hasta donde el Señor desea. Entonces, esos son sueños que todavía están pendientes. Qué bonito, ni nos imaginamos nosotros, ¿verdad? Que el sello Elim está en otra región
en otras calles y a su manera, pues, con otro idioma, con otras nacionalidades. Hermano Mario, muchas gracias por habernos dado una nueva oportunidad de conversar con usted. No, gracias a ustedes. Siempre aprecio mucho que me inviten porque quizás de otra manera se me pasaría la fecha, no me recordaría de ella, pero gracias por la invitación y también agradecer a todos los hermanos y hermanas y personas en general que han estado pendientes de esta transmisión. Gracias por el tiempo que nos brindaron y que Dios les bendiga a todos y cada uno. Queremos agradecer también a todos los medios de Corporación Cristiana de Radio y Televisión que se han unido a la señal que se genera desde los estudios de Radio Restauración, a quienes a través de las redes sociales también han compartido con nosotros a través de un comentario, de un mensaje. Recuerde que esta entrevista queda alojada en todas las redes sociales en las cuales se han compartido, en cada fanpage, en cada canal de YouTube. Nosotros como En Pleno Día también a través de SoundCloud la compartiremos hoy más tarde y seguramente, se lo vamos a confirmar en la semana, seguramente habrá una repetición de esta entrevista. Y sí, ya nos lo confirman, el sábado a las 8:30 de la noche, la repetición de esta entrevista que hemos tenido, de esta plática que hemos tenido con el pastor general de Misión Cristiana en Lima. Así que nos despedimos, Carla, con la invitación a que no se pierdan En Pleno Día el día de mañana. Muy bien, una nueva oportunidad. Buenos días para todos y gracias a todos los medios de CCR TV.